Buen día, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión, para desarrollar la clase en el área de Ciencias Naturales, en el espacio curricular de Química 2, desde el Instituto Tiburcio Carías Andino de Las Vegas, Santa Bárbara, les saluda el profesor Alexander Membreño. En esta ocasión desarrollaremos la unidad de Química del Carbono, tema Generalidades y nomenclatura de alquinos, y esta temática va dirigida a los alumnos del 10º grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades y el Bachillerato Técnico Profesional. Expectativa de logro. Clasifican de acuerdo a sus características los diferentes tipos de hidrocarburo. Saberes previos. Los saberes previos para esta ocasión serían la química del carbono, los grupos funcionales, isómeros, alcanos y alquenos. Vamos a hablar específicamente de los alquinos, los cuales también son llamados acetilenos, y eso es debido a que el acetileno es el compuesto más representativo dentro de este grupo. Los alquinos también son hidrocarburos que contienen un triple enlace. Esa es la principal característica de estos. Tienen un triple enlace. Su fórmula general es CnH2n-2, lo cual significa la C que está representando o es el símbolo del carbono, la H que es el símbolo del hidrógeno y la N que está representando la cantidad de átomos de carbono que formaría la molécula de un alquino. Como ejemplo para esto tendríamos el acetileno, el que ya habíamos mencionado, el representativo de los alquinos, el más simple, el más sencillo, el cual está conformado por 2 átomos de carbono y 2 átomos de hidrógeno, C2H2. Su fórmula estructural desarrollada sería el triple enlace entre los 2 átomos de carbono, lo cual mencionábamos que es la característica principal de los alquinos, por ello su diferencia con el resto de hidrocarburos, y como cada carbono forma 4 enlaces, su otro enlace, en el caso de cada carbono, lo conforman con los hidrógenos correspondientes. En su modelo tridimensional lo tendríamos desarrollado de esta manera, donde las esferas azules representan los átomos de carbono, las esferas verdes representan los átomos de hidrógeno, y los segmentos grisáceos están básicamente representando los diferentes enlaces que conforman una molécula de acetileno, con su característico triple enlace, lo cual es la característica primordial de los alquinos. Las propiedades generales. Dentro de los alquinos tenemos una serie de propiedades. Una de ellas es que los primeros de la serie son gaseosos. Del 4 al 14, dentro de esta serie de alquinos son líquidos y los demás son sólidos. O sea que dentro de los alquinos podemos encontrar en los 3 estados de la materia. Unos son gaseosos, otros son líquidos y otros los podemos encontrar en estado sólido. Ellos arden con llama luminosa, o sea que produce bastante luz. Cuando son puros tienen un olor a lisáceo, o sea, un olor como a ajo machacado o cebolla, un olor similar. El acetileno, que es el alquino más representativo, es un gas incoloro, de olor agradable cuando está puro, y es poco soluble en el agua, o sea que no se combina muy bien con el agua, aunque sí es muy soluble en la acetona. Forma con el aire mezclas explosivas. Esto significa que es bastante peligroso si hay mezclas con aire, ya debido a que es un gas. Químicamente da reacciones de adición, igual que los alquenos para formar alcanos. Esto significa que debido a su triple enlace, como lo muestra nuestro ejemplo por acá, es altamente reactivo con otras sustancias para formar reacciones de adición, o sea, de suma de nuevos enlaces simples para formar alcanos. Nomenclatura de los alquinos. Cuando hablamos de la nomenclatura, básicamente nos estamos refiriendo a todas aquellas reglas o parámetros que se deben de respetar y cumplir para poder determinar el nombre de un compuesto, a los que denominamos alquinos, obviamente, como grupo general. ¿Cuáles son esas reglas que se deben de cumplir para poderle dar dicho nombre a esas sustancias? Específicamente son las siguientes 4. Número 1, se nombran identificando la cadena continua más larga en la molécula que contiene el triple enlace y se enumeran, empezando donde el triple enlace está más cerca.
Número 2, la posición del triple enlace se indica colocando el número de átomo de carbono donde se localiza. Número 3, se modifica la terminación de los nombres cambiándole de ano a ino. Y esto hace referencia específicamente a que si se nombran como si fuesen alcanos. Recordemos que los alcanos tienen terminación ano. Pero en este caso, como estamos hablando de alquinos, significa que se utiliza exactamente la misma regla, tomando la cantidad de carbonos que conforma la cadena continua más larga o la cadena principal, y se le cambia esa terminación ano, que es la que se utiliza para los alcanos, por una terminación ino, que es la empleada para los alquinos. Y por último, la número 4, se aplican las demás reglas similares a la de los alquenos y alcanos. Eso implica que si existiese algún otro parámetro que no está contemplado dentro de las reglas para los alquinos, entonces se emplean aquellas que hayan sido utilizadas para alquenos y alcanos. Para comprender mejor estas reglas, vamos a desarrollar algunos ejemplos. Tenemos el siguiente planteamiento. En nuestro siguiente compuesto, lo primero que tenemos que hacer es identificar dónde se encuentra el triple enlace. Al ubicar nuestro triple enlace, como lo acabamos de hacer en pantalla, básicamente nos ayuda a identificar cuál sería la cadena principal, como lo hemos demarcado acá. Esta cadena principal tiene 5 carbonos. Como tiene 5 carbonos, eso significaría que si fuese un alcano, este se llamaría pentano. Pero como no es un alcano, sino un alquino, tomamos el nombre pentano y le cambiamos la terminación ano por la terminación ino, que eso es básicamente lo que nos establece la regla. Tomamos la línea principal, la cadena principal, y la cantidad de carbonos que tenga lo nombramos como si fuese un alcano. En este caso, pentano. Pen, que es 5, y ano como si fuese alcano. Pero le cambiamos esa terminación ano por la terminación ino, debido a que este tiene un triple enlace. Además de eso, al identificar la cadena principal, eso nos facilita el poder identificar los grupos sustituyentes. En este caso tenemos 2 grupos sustituyentes. Y ambos grupos sustituyentes tienen la misma característica. Ambos son CH3. Eso significa que ambos son grupos metil. Y ambos están uniéndose a la cadena principal de nuestro alquino. Se están uniendo exactamente en la posición del carbono número 4. Que eso es algo que también tenemos que identificar. Una vez que hemos identificado esta información, procedemos a plantear el nombre completo de este compuesto. Nombre que sería, primero colocamos los sustituyentes, que sería 4,4-dimetil. ¿Por qué 4,4? 4 es la posición donde se unen los grupos sustituyentes. Se coloca 2 veces el 4 porque son 2 grupos sustituyentes que están unidos en el carbono 4. 4,4. Y como los dos son exactamente idénticos, metil y metil, entonces decimos dimetil. Le colocamos el prefijo que significa 2, o sea, di, y el nombre del sustituyente, que en este caso es metil. Y por último colocamos el nombre de la cadena principal. La cadena principal es un pentino, entonces pentino, pero anteponemos, antes del nombre de pentino, el número del carbono donde se ubica nuestro triple enlace. En este caso, el número del carbono es entre el carbono 1 y el carbono 2. Entonces elegimos el que tiene el menor valor, o sea, carbono 1. Por eso decimos 1-pentino. Ahora bien, siempre que la cadena principal, su triple enlace lo tenga en el carbono 1, no es necesario que coloquemos el 1. Por eso decir 4,4-dimetil 1-pentino es exactamente lo mismo que decir 4,4-dimetil pentino. En nuestro siguiente ejemplo tenemos otra estructura de un alquino. Lo primero que hacemos es identificar dónde se ubica nuestro triple enlace, lo cual nos va a permitir identificar la cadena principal de carbonos. Una vez identificada la cadena principal de carbonos, la enumeramos la posición de cada carbono. En este caso nos damos cuenta que es una cadena de 6 carbonos. Siguiendo las reglas nos establece que si fuese un alcano, se llamaría hexano. Pero la regla nos dice que se nombra como si fuese un alcano y le cambiamos la terminación ano por ino.
Por lo tanto, quedaría como un hexino. Tenemos una cadena lineal de un hexino, un alquino de 6 carbonos. En este caso, la posición de nuestro enlace triple está en el carbono 2, entre el carbono 2 y el carbono 3, pero se toma el menor valor que sería la posición 2. Además de eso, tenemos dos sustituyentes, dos grupos sustituyentes, un bromo y un metil. En este caso, ambos sustituyentes están específicamente unidos a la cadena principal a través del carbono número 4. Una vez identificada esta información, entonces procedemos a ordenar dicha información y así colocarlo en el nombre. Siguiendo las reglas, primero serían los grupos sustituyentes, los cuales se deben de ordenar en forma alfabética. O sea que primero debe de ir el bromo y después el metil, ordenando el orden alfabético. Si voy a colocar el bromo, entonces tengo que decir en qué posición o en qué carbono se une en la cadena principal. En este caso se une en el carbono 4. Lo mismo sucede para el metil. Entonces sería 4 bromo, 4 metil. Y por último, el nombre de la cadena principal. Definiendo entonces en qué carbono está nuestro enlace triple, que es en el carbono 2. Por lo tanto, tendríamos el 2-hexino. Así nuestro compuesto se llamaría entonces 4 bromo, 4 metil, 2-hexino. Conclusiones. Se debe aplicar correctamente cada regla de la nomenclatura de alquinos, ya que ello permitirá nombrar acertadamente los compuestos. El manejo eficaz de la nomenclatura de alquinos es lo que nos permitirá reconocer todos los elementos que conforman la estructura de las fórmulas químicas semidesarrolladas de los compuestos a nombrar. Tarea. En este caso, utilizando las reglas de nomenclatura de alquinos, nombrar los siguientes compuestos planteados en las siguientes fórmulas semidesarrolladas. La bibliografía es Química 2 de las autoras Rosa Medina de Rodríguez y María Guadalupe de Torres. Muchas gracias por su atención. Sigan cuidándose y esforzándose por aprender cada vez más.